Hola amigos de Somos Chivas, la verdad no oficial, pues estamos listos aquí para platicar acerca de varios temas. El principal y el que va a ser el eje rector de esta conversación, de esta interacción con ustedes, desde luego que son las declaraciones de Ricardo Peláez que hizo el día de antier ante el periodista David Medrano. Primero quiero comentar que durante mucho tiempo o de forma reciente y en época reciente se criticó a Ricardo Peláez porque no salía a hacer algún tipo de declaración. En este canal, tanto la compañera Mercedes como el compañero Mario y un servidor hemos criticado la política que tiene la Dirección de Comunicación del Rebaño en cuanto a la forma como se procede en el manejo de las conferencias de prensa y toda esta parte que tiene que ver con la comunicación, con los medios de comunicación, valga la redundancia, en el sentido de dirigir y de pedir las preguntas con anticipación, de no permitir un diálogo en donde hubiera la libertad de expresión, tanto para preguntar como para que pueda responder el equipo. Se entiende que cualquier club lo que trata es de proteger precisamente a sus, en este caso, a sus directivos, a sus entrenadores, a sus jugadores, tratando de no generar una crisis derivado de declaraciones inoportunas, de declaraciones inadecuadas, porque el periodismo, que es un periodismo de corazón, no es un periodismo deportivo realmente, porque coincido con muchos de los actores del fútbol mexicano, en donde señalan que la búsqueda de la nota amarillista es lo que se privilegia en el ámbito del deporte, del, entre comillas, periodismo deportivo, que es más de corazón, en donde las preguntas todas tienen que ver con cuándo vas a dejar el cargo, cuándo vas ¿cómo se llama? A sancionar, cuándo te vas a ir, por qué te vieron tomando en tal lugar, bla, bla, bla. Y no se habla del fondo del asunto de la industria del fútbol que tiene que ver con el rendimiento de los deportistas, de los equipos o en el caso a nivel directivo de lo que es el desarrollo de una marca o la asistencia de la gente, en fin. Entonces, primero quiero dejar muy claro esta situación porque la crítica inicial que se hizo en varios medios de comunicación atraviesa por que David Medrano hizo una entrevista a modo. Es el elegido de los dioses por dos razones. Una, porque pertenece a una de las televisoras que tiene los derechos y decían, bueno, si varios consorcios televisivos tienen los derechos, ¿por qué no se les dio a ellos esa posibilidad? Y la segunda, el estilo de David, que para algunos tuvo que haber hecho una serie de preguntas más incisivas y de una forma diferente. Particularmente, creo que todas las preguntas que hizo, pues era una serie de preguntas que mucha de la gente tenía duda y la manera, pues yo tampoco creo pertinente que sea de una manera estridente, sino una manera de diálogo, porque lo que importa no es la forma, como se pregunta de parte del entrevistador, sino las respuestas de tu entrevistado, porque lo que queremos es el análisis de eso. Dicho lo cual, paso al segundo punto. Durante prácticamente ya 2 días hemos tenido la revisión, el análisis de Ricardo Peláez de todo lo que ha dicho. Lo que tratamos de ofrecer en este canal son una valoración distinta a los medios de comunicación tradicionales porque nosotros no vivimos de esto, nosotros somos unos aficionados que nos gusta el análisis y la reflexión de nuestro equipo, que ya llevamos 10 años haciendo esto y que sí, siempre dijimos que nuestra línea editorial no iba a ser ni amarillista ni la visión oficial de parte del club. Es decir, no vamos a decir todo lo que repiten los medios de comunicación, más bien no vamos a repetir todo lo que dicen los medios de comunicación y no vamos a dar la versión oficial del club. Entonces, el tercer punto es, a ver, Ricardo Peláez está siendo juzgado en función de las palabras que llegó diciendo al inicio de su gestión. Y la pregunta sería, lo que dijo en ese momento, llegando a un club con una expectativa, viniendo de selección nacional, de América y de Cruz Azul, valorado como uno de los directivos que tiene mayor experiencia y con mejores resultados.
¿Era pertinente sus declaraciones o no? Sería la primera revisión. Bueno, me parece que cuando llegas a un club con la intención de hacer bien las cosas y con la expectativa de romper con lo que venía, pues las declaraciones eran correctas. Me parece que no en la forma y me parece que en el fondo algunas expresiones fueron excesivas, porque no es lo mismo el hablar que el hacer y el que obtener los resultados. Pero lo pongo en el contexto de las declaraciones actuales. El juzgamiento de Ricardo Peláez no es por lo que está diciendo nada más, sino en comparación con lo que llegó diciendo. En prácticamente todos los medios de comunicación han dicho, Ricardo Peláez, después de 3 años, de acuerdo a lo que ofreció, lo que está diciendo no tiene nada que ver con ese ofrecimiento. Entonces, pongamos un punto ahí. Cuarto elemento al análisis. ¿Todo lo que le preguntaron lo respondió? Sí. Ante las preguntas que le hicieron, ¿podría haber respondido de manera diferente? No. ¿Por qué? Porque si nosotros constatamos toda la entrevista, que más o menos dura 30 minutos, todo lo que dijo está sustentado en verdades. Nunca de todo lo que yo revisé hay una sola mentira de lo que él dice. Hay enfoques diferentes de interpretación o podemos estar de acuerdo o no, pero nunca mintió Ricardo Peláez en lo que le preguntaron. Eso es muy importante porque luego se descontextualiza la reflexión y el análisis respecto a ello. Hoy escuchaba en la repetición de la última palabra del día de ayer en la noche a Fabián Stay encarando a los que se dicen periodistas o son periodistas de ahí de Fox Sport. Y les decía, bueno, ¿qué les hubiera gustado que respondiera Ricardo Peláez diferente a lo que dijo? Y los periodistas nunca pudieron responderle. 2 veces en el mismo segmento se los preguntó y los periodistas evadieron esa pregunta. No supieron cómo responder. Bueno, vamos ya con el quinto elemento, que es parte de la reflexión y el análisis de lo que dijo Ricardo Peláez. Entonces, dentro de este contexto de la revisión de la entrevista, Ricardo Peláez lo que insistió es en la mutación de un proyecto que cuando él llegó hizo una inversión de, dicen, 50 millones de dólares y trajo a 7, 8 jugadores que en su mayoría no funcionaron. Ahora bien, él reconoce que se equivocó en la elección de los jugadores, reconoce que la inversión no fructificó como debiera. Ante cuando tú en ese momento estás aceptando que fue un error, ¿qué es lo que prosigue? Yo pregunto, todos nosotros nos hemos equivocado en la vida, profesionalmente, en nuestra vida personal. Una vez que la persona o la institución te dice, oye, te equivocaste en tu decisión o en tu acción, y uno lo reconoce, el pasado ya no se puede resolver. Entonces, ¿qué queda hacerle a uno, y en este caso Ricardo Peláez, cuando ya reconoció y no se aferró a decir, tuve la razón, los 50 millones de dólares estuvieron bien invertidos, bla, 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 bla? Él está reconociendo que se equivocó. Ahora, si lo analizamos de manera fría, se equivocó en la elección de los jugadores que vinieran a Chivas, sí, de manera parcial. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de que 2 de los jugadores indisciplinados, uno incluso con una acusación de una posible violación, como es Dieter Villalpando, y el central, Alexis Peña, regresan a Necaxa y están jugando como estuvieron jugando previo a que los trajeran a Chivas. Entonces, la decisión de haber traído a esos 2 jugadores a Chivas, en el momento, en el contexto, en sus resultados que tenían, estuvo fundada, sí, que eran jugadores que no debieron de haber llegado. El propio Ricardo señala, la experiencia es que debo de poner más énfasis en traer jugadores no solamente por su nivel futbolístico, sino revisar también la parte
de la disciplina y de otro tipo de comportamientos fuera del terreno de juego. No lo dijo con esas palabras, pero ese es el fondo del asunto. Entonces, si ese argumento de la mutación está fundado en decir, Chivas ya no va a seguir manteniendo a este proyecto de inversión e inversión e inversión por dos razones. Una, porque el fútbol mexicano no tiene en este momento una producción de jugadores vasto. Los pocos jugadores que le pudieran interesar a Chivas se los venden muy caros y no hay garantía de que esa inversión obviamente tenga un buen rendimiento. Y eso lo hemos podido constatar una y otra vez. Desde la época digo, la más reciente es de Jorge Vergara, ¿no? Pero es históricamente, no todos los jugadores que llegaron rindieron, entre ellos el propio Luis García, el propio Ricardo Peláez, y la lista sería larga. Entonces, esas inversiones millonarias no necesariamente traen resultados positivos. Entonces, ese es uno de los argumentos. El segundo argumento es, algunos de los títulos donde mejor funcionó el proyecto de tener la cantera y subir a los jugadores fue cuando estuvo el Tapatío, ¿no? Y que proveyeron al primer equipo de la mayoría de los jugadores que posteriormente fueron campeones. ¿Eso es mentira? No es cierto, eso es verdad. Lo vimos en el título del 86-87, me parece, de Alberto Guerra, lo vimos también con el Tuca Ferretti y también lo vimos con el del Chepo de la Torre. Entonces, yo sí creo, digo, aparte de que llegaron otro tipo de jugadores, en fin, pero no me quiero meter en ese detalle porque cuando tuve la intervención en el canal oficial de Chivas, en su programa Noti Chivas, precisamente dentro del diagnóstico, en ese momento, Edgar Martínez, el director de comunicación del club, me dijo que era verdad el diagnóstico que se le hizo, que yo le hice, y me respondió que con motivo de ese análisis y esa revisión que hicieron también en el club, la decisión, y estoy hablando de hace más de un mes más o menos, un mes y medio, que fue eso, que la decisión había sido precisamente hacer la inversión en el Tapatío y buscar que subieran los jugadores. Ahora, el otro argumento que ahí se dio, y que es cierto, es, se toma la decisión de esta mutación y lo que se define es que se juegue principalmente con los canteranos. En esta época de Ricardo Cadena, desde la temporada pasada hasta la fecha, ¿se ha venido dando? Sí. En este momento, en los últimos encuentros, hemos tenido entre 7 y 8 canteranos jugando. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Podemos creer en este proyecto? No. Particularmente cuando a mí Edgar Martínez me dijo y me respondió eso, porque pues una de las dudas era, ok, si tú vienes y como club no explicas cuál es el proyecto, pues no le podemos dar seguimiento a los aficionados. Y yo, Chivas hermanos, Chivas hermanas, estoy completamente de acuerdo en que quizás nos lleve 2 o 3 temporadas el que se consoliden estos jugadores y entonces los resultados, como pasó con el 86-87, con el del Tuca Ferretti y con el del Chepo, podremos aspirar a ser campeones. Entonces, eso es muy claro que tenemos que tener, porque la estridencia de los medios de comunicación en búsqueda de los likes, en búsqueda de las reproducciones, en busca del protagonismo de los periodistas, es siempre tratar de reventar o a los directores técnicos, o a los directivos, o a los jugadores. Y nosotros perdemos la noción de todo esto que estamos dialogando. Nos metemos en esta ruta y todos aquellos que respaldamos a Ricardo Cadena, ahora escucho voces, gente que conozco y que se dio en el debate esta circunstancia, ahora están pidiendo la cabeza de Ricardo Cadena. Ahora cuestionan que se esté jugando con canteranos, cuando muchos pedíamos que la gente de los canteranos pudieran en ese momento participar y ser los actores protagónicos de unas Chivas renovadas
con vísperas a que sientan más la camiseta, que conozcan la historia del club, que sean gente emergida de ahí. Entonces, ya no entiendo realmente esta locura a través de una entrevista que, insisto, nada de lo que ahí se dijo es mentira. Voy a un sexto argumento. Ricardo Cadena, cuando le preguntan acerca del plantel, y eso ha mantenido esa misma declaración, es el plantel, tenemos un buen plantel, pero no tenemos un buen equipo. Y él habla futbolísticamente, es decir, hay buenos jugadores, pero no se ha podido llevar a tener un buen equipo. Ok. ¿Eso es mentira? Tampoco es mentira. Porque el funcionamiento con diferentes entrenadores por momentos fue bueno, pero luego el equipo no tiene ese funcionamiento que se mantenga y que tuviera mejores resultados. Entonces, saca unas cifras que sí son lo que hemos dicho en este canal, lo hemos usado como un argumento de por qué si vemos un buen plantel. Y siempre lo dijimos, en este equipo existen jugadores campeones del 2017, existen campeones de Juegos Olímpicos, existen jugadores de selección sub-20 y también de selección nacional. Y él dice, media selección olímpica pertenece a Chivas. ¿Eso es mentira? No, porque pues ahí están los nombres y ahí están las convocatorias. Señala, tenemos en este momento de todo el plantel a 19 personas que han participado en diferentes procesos de selecciones nacionales, es decir, 19 de un plantel más o menos de 26, 27 jugadores, es la mayoría. ¿Eso es mentira? No, eso es verdad. Cuando habla acerca del promedio de edad, el promedio de edad es de 25. Desde luego que hay jugadores que pues son mucho mayores y eso hace que se haga un poquito más grande el promedio de edad. Pero si ya se pudiera analizar con un poquito de más frialdad, quitando esos jugadores, a lo mejor el equipo anda en 24 años, 23 y medio. Un equipo con una proyección, lo que hemos dicho aquí, de poder tener, una vez que se pueda conseguir el mejor rendimiento, 2 o 3 temporadas consecutivas de buenos resultados. Entonces, tampoco miente ahí. Eso tampoco es mentira. Sí tenemos un buen plantel, no tienen el mejor rendimiento, pero pueden obtenerse buenos resultados una vez que se logre el mejor rendimiento deportivo de ellos. Entonces, esa es una parte muy importante que hay que destacar porque va ligado en un proyecto con una visión que tenemos que darle un tiempo para que se consolide para poder buscar los resultados. Vamos al caso extremo, que decimos no, nos desesperamos como siempre y empezamos entonces en ese momento a querer rechazar a Ricardo Cadena y que se cambie, que venga otro entrenador, que quiten a Ricardo Peláez, que se cambie el proyecto. Eso es lo que ha venido funcionando una vez y otra vez y otra vez y no se ha podido dar. Entonces, sí es muy importante, muy, muy importante, que consideremos que esta entrevista no está dicha de falsedades, está dicha con verdades que quizás no nos gustan porque en su momento se nos dijo que íbamos entonces a tener un equipo que iba a pelear puros por puros títulos. Voy con otros elementos y voy en este momento a saludar a nuestro queridísimo amigo, a Ricardo Gutiérrez. Dice, saludos desde la esquina del mundo, habla ya de Tijuana. Saludos, estimado Ricardo. Aquí tengo la siguiente pregunta. ¿Cree usted que ya está empezando a pasar a pesar las palabras de Gael Sandoval? Yo creo que no. Yo creo que ahí habría que ver si en ese... ahorita lo que veo aquí es en relación a estas palabras de Gael Sandoval, dice, te aseguro que este torneo hasta la titularidad te la gano. Y si no te la gano, mínimo, y se lo dije a las personas de ahí, vengo a competir. El único problema que te puedo ocasionar es que el caiga gordo o los que están en esa posición, porque les estaré metiendo presión.
A ver, eso es lo que supuestamente, bueno, no lo que supuestamente, lo que declaró Gael Sandoval. A ver, yo no creo que el equipo esté en una ruta de no haber elegido a los mejores que en este momento pudieran estar, de los que llegaron y se repatriaron, que andaban por ahí dispersos, como el caso de Gael. O sea, Gael tuvo la posibilidad de estar en Chivas, su rendimiento no fue el mejor, se le dio la opción a que saliera, cuando lo regresan en ese momento, yo no creo que la elección del corte final haya sido inadecuado, creo que, por ejemplo, Pérez Buquet es mejor que Gael Sandoval, por ejemplo, que organista es mejor que Gael Sandoval, también, y Gael Sandoval ya con la experiencia de varias temporadas. Es decir, es un jugador que ya no explotó lo que en su momento se esperaba de él. Eso es lo que yo puedo comentarte, Ricardo. Y yo prefiero apostarle a estos dos chicos, que uno ya está prestado en San Luis y el otro está ahorita aquí en Chivas, que tienen menor edad, que tienen, me parece, mejor fútbol, que tienen una visión diferente del club, porque son formados desde fuerzas básicas, y que pudieran no tener esas conductas indisciplinadas que el propio Gael ha observado y que yo veo mucho más serios en su proyecto de vida futbolística, tanto a Pérez Buquet como a este organista. Esa sería mi respuesta, estimado Ricardo. Y un segundo comentario, el gran problema es que una vez que se obtiene el título, el equipo se desmantela de lo lindo. Ojalá una vez que se consoliden y campeonen, ahora sí duren en la cima. Ese es un asunto que me parece medular. Gracias por tu pregunta, porque es parte de lo que se ha venido, y también sorprendido a Ricardo, ¿no? El asunto de ese desmantelamiento de ese equipo. A ver, ¿por qué se va José Luis Higuera? Se va José Luis Higuera precisamente porque los manejos turbios que tuvo dentro del club fueron orillando a que se diera su salida. Incluso uno de los argumentos de Amaury Vergara, y lo escuché con gente de Fox que lo dijeron, es yo no corro o no despido a Ricardo Peláez porque él no me roba. Y cuando hoy, ayer, he escuchado en los diferentes medios la crítica a Ricardo Peláez, todos coinciden de que no ha tenido los resultados con Chivas que se pretendían, que llegó con mucha, con una boca muy abierta, pero lo cierto es que todos coinciden en que es una persona honesta. Yo les pregunto a ustedes, Chivas hermanos, Chivas hermanas, si en ese momento lo que tú preferirías tener en tu empresa es alguien que te puede robar como José Luis Higuera o alguien que te sea honesto. La situación de aquel plantel, Ricardo, si recordamos, al final la ruptura con varios jugadores fue por la relación que se agotó entre José Luis Higuera y ellos. Y coincido contigo. El gran problema de ese momento fue no haber mantenido un equipo el tiempo suficiente para que fuera cíclicamente, se mantuviera en los primeros lugares. Ejemplo, Tigres, que ahorita, sin perder su condición de ser un buen competidor, se ha mantenido. Completamente de acuerdo, Ricardo, y esperemos que ahora, si se llega a ese nivel, se mantenga con esta visión de hacer cíclico este proceso ganador y mantener siempre al equipo en altos niveles. ¿Se puede lograr? Pues ahí está la evidencia, Tigres. Una década. Entonces, eso es el entendimiento de lo que es la administración y el desarrollo de un equipo de alto rendimiento. Cuando se va envejeciendo el equipo va a haber resistencias, como las que hay ahorita con Carioca en Tigres, pero para eso contratas a un buen entrenador y a un buen directivo que vayan haciendo la transición, sí con una situación de dolor, pero no de la manera, por ejemplo, como se fue Yair Pereira. Yair pudo haber mostrado su experiencia, haber capacitado a jóvenes en ese proceso. Pero no se hacen los cambios así en Chivas, siempre hay rupturas.
Hablaban, por ejemplo, escuché a varios comentaristas hablar acerca del caso Pizarro. Pues el caso Pizarro es un desgaste que tuvo directamente con José Luis Higuera. Ahora, cuando se pudo haber repatriado, pues el funcionamiento del propio Pizarro no se había dado. Ahorita está un poquito mejorando con Monterrey, pero el hecho que lo hubieran traído hace tiempo no garantizaba esa parte. Entonces, sí es importante esto que estás planteando, Ricardo, porque eso nos pone en el ejemplo de lo que significa las malas decisiones que se han ido tomando, situación que el propio Ricardo dice, yo sí me equivoqué, traje a jugadores que no dieron el ancho, dicho de otras palabras, con una inversión cuantiosa, y entonces eso lo que hace es mutar a un proyecto que están en ese momento pensando que va a funcionar mejor. Y voy terminando el análisis porque hay otros temas que queremos comentar con ustedes de esta conferencia de prensa. En diferentes momentos de la entrevista hacen énfasis en un asunto que tiene que ver, y lo voy a condensar en una frase que he escuchado siempre de Ricardo Peláez, que tiene que ver con que el futbolista debe de ser futbolista 24 horas del día. Lo condenso ahí, ¿no? Porque ese es algo con lo que yo siempre he estado de acuerdo. No puede ser que tú, cuando eres niño, cuando eres adolescente, aspiras a ser futbolista profesional. La vida, el camino, te lleva a ser por tus condiciones futbolísticas, porque tuviste la relación adecuada, porque tuviste suerte en un escauteo, por las razones que sean, quienes vivimos el fútbol, quienes lo practicamos, quienes intentamos, sabemos que todas esas condicionantes están para poder tú llegar al máximo circuito siendo profesional. Hay todos los factores que les acabo de decir. Obviamente sustentadas en talento, o sea, no llega cualquier güey, ¿no? Aunque sí ha sucedido, pero bueno, en lo general no. Bueno, una vez que tú ya llegas y aspiras a ser futbolista y llegas ahí, lo que no puede ser es que tú, a pesar de que te dicen tus entrenadores, a pesar de que lo escuchas actualmente en los medios de comunicación, y te dicen, la carrera del futbolista es corta, puedes ganar ahorita un dinero vasto y en poco tiempo. Tu carrera es corta. Y a pesar de ello, los jugadores determinan no ser profesionales los 24 horas del día, cuando la evolución del fútbol profesional te lleva a tener un especialista nutricional, te lleva a tener un especialista en materia de preparación física, un especialista en materia de preparación psicológica, un especialista en materia de técnica y táctica. Es decir, hay un cúmulo de cuerpos técnicos, de gente especializada para darte la oportunidad de que tengas el mejor rendimiento. Y tú lo que decides es no ser un jugador de tiempo completo, porque la historia del fútbol mexicano es de jugadores que estaban acostumbrados a entrenar entre 2 y 3 horas, estar en el club y luego hacer de su vida lo que guste. Cuando en Europa los futbolistas llegan a desayunar al club, tienen su proceso de entrenamiento, se quedan ahí, tienen a veces charlas técnicas, tienen otro tipo de intervenciones, por ejemplo, intervenciones psicológicas, y comen ahí y luego ya se van. Es decir, como cualquier trabajador, entre 6 y 8 horas al día. Entonces, si tú no estás de acuerdo con eso, ¿para qué te metes a querer ser jugador profesional? A eso se refiere Ricardo Peláez.